Welcome back. Today is May 14th, 2026, and we Bienvenidos de nuevo. Hoy es 14 de mayo de 2026 y nos acompaña Shu King-duo, presentador del programa Dialogue en CGTN, para hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo en la reunión de Pekín. Como sabemos, Donald Trump se está reuniendo en este momento con Xi Jinping en Pekín. Así que, muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti por invitarme, Glenn. Bueno, creo que ahora mismo la mayor parte del mundo está pendiente de este encuentro. A menudo, cuando se trata de Trump, hay mucho de espectáculo superficial. Pero al mismo tiempo, hay muchos asuntos que deben resolverse entre estos dos gigantes, las dos mayores potencias del mundo, Estados Unidos y China. Entonces, ¿qué sabemos hasta ahora sobre cómo ha ido la reunión? ¿Cuáles son, en esencia, los principales objetivos de cada parte? ¿Y existe algún punto de encuentro común? Sí, puedo contarte lo que ha pasado hoy. Diría que en general el ambiente ha sido muy positivo. El señor Trump, evidentemente, quedó impresionado con la ceremonia de bienvenida, por ejemplo, y con la revista de la Guardia de Honor, junto al presidente Xi Jinping, la visita al Templo del Cielo y luego el banquete de Estado. Los dos líderes pasaron la mañana hablando entre ellos, con sus respectivos equipos. Por la tarde, estuvieron juntos en el Templo del Cielo. Y por la noche, creo que todavía continúa. Tienen un banquete de Estado ofrecido por el presidente Xi. Él pronunció un discurso muy cálido, en el que habló de cómo China y Estados Unidos deberían ser socios, no rivales. Y el presidente Trump también respondió en su discurso. Fue breve, pero muy cálido. Habló tanto del pueblo chino como del estadounidense, de cómo ambos cuidan de sus familias y trabajan duro. Dijo que comparten muchos valores. Mencionó que a lo largo de los últimos cientos de años, casi 250, ha habido una relación constante entre los pueblos de los dos países. Recordó la llegada del primer barco estadounidense a China en 1784. En aquel momento, los chinos los llamaron gente nueva de un país nuevo. Y después habló de los trabajadores chinos que ayudaron a construir la línea ferroviaria que unió los océanos Pacífico y Atlántico a través del ferrocarril continental. Habló sobre la fundación de la Universidad de Tsinghua, una de las mejores de China. También mencionó la alianza entre China y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Además, dijo que Confucio era muy respetado en Estados Unidos, y así sucesivamente. Así que, ya sabes, ambas partes acordaron una visión, lo que llaman estabilidad estratégica constructiva, que servirá de guía para la relación bilateral durante los próximos 3 años, o incluso más allá. La verdad, me parece algo muy destacable. Bueno, esos son algunos buenos indicios. Sin embargo, desde la primera administración de Trump, sabemos que China tiende a ocupar un lugar central en su gobierno, pero también en general dentro de Estados Unidos ahora, dado que se la considera el principal rival entre iguales. De hecho, vi que Xi Jinping incluso hizo referencia a la necesidad de superar lo que a menudo se llama la trampa de Tucídides. Es decir, antes había una potencia hegemónica, y ahora, si no está siendo reemplazada, al menos ya no disfruta de esa posición dominante. Y eso, con frecuencia, acaba provocando conflictos entre las dos grandes potencias. Así que teniendo eso en cuenta, supongo que al menos será necesario armonizar las relaciones o gestionar la competencia. ¿Cómo ve usted las perspectivas de superar esta guerra económica? Porque eso es algo que realmente ha marcado las relaciones entre Estados Unidos y China durante la última década. Buena pregunta, Glenn. Verás, has mencionado la llamada trampa de Tucídides. El presidente Xi también ha usado esa expresión, pero lo que quiso decir es que debemos superar esa idea, debemos superar esa trampa. Y después, establecer un nuevo modelo, probablemente para las relaciones entre grandes potencias. Creo que se refería a China y a Estados Unidos. Ya sabes,
Ambos son básicamente iguales en términos de economía, desarrollo tecnológico, innovación o capacidades militares. Así que ahora mismo están en un momento decisivo. La forma en que se traten, la manera en que gestionen su relación, no solo afecta a sus dos pueblos, a sus dos países, sino también a la estabilidad de todo el mundo. Creo que el presidente Xi mencionó que hay algo más allá de esta relación bilateral. Así que, por supuesto, cuando hablamos de la relación en sí, tú mencionaste el comercio, por ejemplo, que es una parte muy importante de esta relación. Antes solíamos decir que era el lastre, el estabilizador de la relación, porque hay muchísima inversión de Estados Unidos en China y muchísima exportación de China hacia Estados Unidos. De alguna manera, eso une a los dos pueblos, a las dos naciones. Y sabes, en el momento de mayor actividad, diría que cada 15 minutos despegaba o aterrizaba un avión, ya fuera en China o en Estados Unidos. Así que antes, los dos países estaban ya, sabes, muy estrechamente conectados. Pero claro, todos sabemos lo que pasó después. Y ahora otra vez, estamos en un momento complicado. Si miramos hacia adelante, ¿qué tipo de relación queremos tener después de todo esto? La lucha, la guerra comercial, la guerra tecnológica, la guerra de aranceles. ¿Queremos seguir por ese camino? ¿Nos conviene? ¿Existe alguna posibilidad de un nuevo modelo de convivencia, de coexistir en paz, en beneficio de ambos países? Por eso, desde el principio, Xi Jinping dijo algo así como, de acuerdo, deberíamos ayudarnos a tener éxito para superar esa mentalidad. Lo llamamos una mentalidad de suma cero. Creo que de camino a China, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo algo así como, China está creciendo, China sigue avanzando, pero ese crecimiento no puede lograrse a costa de Estados Unidos. Y claro, no está del todo claro qué significa exactamente a costa de Estados Unidos. Pero como decías, creo que esa mentalidad sigue ahí. Todavía hay dudas o una cierta confusión sobre qué vamos a hacer para alcanzar ese estado ideal, quizá en ambos países a nivel global. Ayudarse mutuamente a tener éxito suena muy idealista, pero probablemente sea el camino correcto, la dirección adecuada. Sí, eso es lo que quiero preguntar. ¿Qué cuestiones concretas hay que resolver? Porque según entiendo, al principio el objetivo era frenar el desarrollo tecnológico de China y detener su crecimiento económico. Pero como vimos, cuando Estados Unidos impuso todos esos aranceles a China, China pudo responder básicamente con amenazas sobre las tierras raras y otros productos. Así que, en esencia, Estados Unidos tuvo que dar marcha atrás y no seguir presionando a China. Pero si esto no es solo una pausa temporal y realmente hay interés en resolver la guerra económica con China, ¿qué es exactamente lo que hay que arreglar? ¿Son los aranceles? ¿Son las limitaciones a la exportación de chips hacia China? ¿O es la disposición china a exportar tierras raras? Quiero decir, ¿qué es lo que cada parte quiere de la otra? Porque he visto que, por ejemplo, Estados Unidos quiere que China compre más energía y productos agrícolas estadounidenses. Y eso parece encajar con un patrón global, en realidad, de reorganizar el comercio energético. Entonces, ¿qué crees tú que hay que resolver, concretamente? Creo que ahora mismo has mencionado un par de ellos. Están hablando de crear una frontera para el comercio y también una frontera para la inversión entre los dos países. Así que esto es, de alguna manera, institucionalizar los diálogos, las comunicaciones entre ambas partes para tratar cuestiones concretas. Pero al mismo tiempo, claro, se puede decir que es positivo que hablen de forma regular, en lugar de tener un diálogo que sea algo aislado, un caso puntual y desconectado. Eso resulta útil. Pero al mismo tiempo creo que desde el punto de vista chino es como decir, hemos pasado por esta guerra comercial y Estados Unidos sufre, y Estados Unidos no está ganando realmente.
Por supuesto, la parte china también sufre, porque antes exportábamos mucho a Estados Unidos, pero ahora tenemos que exportar a otros lugares del mundo. Aún así, China no está perdiendo sus exportaciones. Las exportaciones chinas siguen creciendo. Eso significa que el esfuerzo de Estados Unidos, con los aranceles para frenar las exportaciones chinas, no está funcionando o ha fracasado. Y además, creo que están intentando ser pragmáticos. Hablan de establecer una especie de frontera comercial, lo que significa que podemos comerciar más siempre que no se trate de productos sensibles, como la alta tecnología o los chips avanzados. Así que, por ejemplo, si China compra petróleo estadounidense, productos agrícolas como soja o carne de vacuno o aviones de Boeing, los estadounidenses estarán encantados de vendérselos a la parte china. Creo que por parte de China también están empezando a ver con buenos ojos esa idea. Sí, podemos hacer más en lo que respecta al comercio, y podemos hablar más cuando se trate de tecnología sensible o de áreas delicadas, probablemente relacionadas con la seguridad nacional. Al mismo tiempo, la idea china de estabilidad constructiva o estratégica se centra en la cooperación. El tema principal debería ser la cooperación, y la competencia debería mantenerse limitada. Además, deberíamos comunicarnos entre nosotros en distintos ámbitos, el militar, el comercial, el tecnológico y otros. No se trata solo del comercio, por ejemplo. Así que creo que eso podría funcionar. Si eso sale bien, significaría que poco a poco irían ganando ese tipo de confianza. Y además, Estados Unidos acabaría dependiendo del mercado chino, porque vende mucho allí. De la misma forma, China dependería de las importaciones o exportaciones estadounidenses de productos agrícolas o de aviones. Así que mi idea es que el comercio mutuo, en sí mismo, es beneficioso para ambos. El comercio no tiene nada de malo. Si hay comercio, nadie sale perjudicado por comerciar. Es como entre nosotros, Glenn. Yo te compro algo. Sí, tengo un déficit, pero he comprado algo, ¿no? Y no hay ninguna pérdida real. Así que el desequilibrio, en realidad, no es el verdadero problema. Se trata de un desafío a largo plazo, relacionado con la estructura económica, o con la posición de Estados Unidos como proveedor de la principal moneda de reserva, el dólar estadounidense. Por eso pueden imprimir dólares. Claro, normalmente tienen un déficit comercial, pero poco a poco, con suerte, más gente irá entendiendo esto. Y así podremos seguir comerciando, mientras nos centramos gradualmente en ampliar el comercio a distintos ámbitos entre los dos países. A partir de ahí, podemos aprovechar ese impulso para aumentar el entendimiento mutuo, y entonces seremos menos sensibles a lo que algunos llaman, entre comillas, la amenaza china o una amenaza para la seguridad nacional. Y eso, en gran medida, proviene de una idea ideológica, o diría yo, de una falta de confianza. Sí, bueno, el espectacular ascenso de China ha puesto al mundo en una situación muy particular. Es decir, que de repente China haya pasado, en apenas 40 años, de casi no estar en el mapa a convertirse en la principal economía. Eso sacude el sistema, y supongo que puede despertar estereotipos poco saludables, incluso cierta demonización o desprestigio hacia China. Pero en el comercio internacional, lo que vemos a menudo es que las grandes potencias no buscan solo beneficios mutuos, en los que ambas partes ganan. También les preocupa el equilibrio de la dependencia. Es decir, las grandes potencias quieren que los demás dependan de ellas, pero al mismo tiempo intentan reducir su propia dependencia de los demás. Y es esta interdependencia asimétrica donde a menudo vemos que obtienen tanto poder económico como influencia política. Pero si nos centramos en el tema de la energía, parece que Estados Unidos tiene un plan energético muy concreto que, al menos en apariencia, busca reducir las exportaciones de los principales países exportadores de energía, como Venezuela, Rusia o Irán. Y muchas veces da la impresión de que intentan sustituir esas fuentes con suministros estadounidenses. Si miramos el caso de Europa,
después de la destrucción del Nord Stream, probablemente por parte de los estadounidenses, vemos que ahora Estados Unidos, al parecer, está intentando hacerse con el control de la infraestructura energética. Es decir, deberían gestionar ellos mismos las exportaciones de gas, el tránsito desde Rusia hacia Europa, pero también el comercio. Quieren comprar energía barata a Rusia y vender su propia energía, más cara, a Europa. Así que parece que Estados Unidos está intentando crear un nuevo sistema para situarse en el centro del comercio energético. Pero ¿cómo ves esto en relación con China? ¿Sería una vulnerabilidad si China se vuelve demasiado dependiente de la energía estadounidense o ya se ha diversificado lo suficiente como para evitar cualquier riesgo de dependencia excesiva? Ajá. Bueno, creo que sí, que en China hay preocupación por depender demasiado de Estados Unidos para las exportaciones de petróleo, por ejemplo, de gas natural licuado. Si compras demasiado a Estados Unidos, poco a poco acabas generando una especie de dependencia del mercado estadounidense. Y luego, como decías, las grandes potencias tienen ese sentimiento de inseguridad, sobre todo cuando falta confianza. En esta situación, si ves los medios estadounidenses, si lees la prensa allí, todo es cobertura negativa sobre China. Todo el ambiente público está muy en contra de China. Y claro, surge la duda de si esa dependencia de Estados Unidos puede mantenerse a largo plazo. Por eso creo que en general, China ha diversificado bastante sus exportaciones y se ha alejado en buena medida del mercado estadounidense. Y han tenido éxito en hacerlo, aumentando el volumen de exportaciones a los países del ASEAN, al sudeste asiático, a países africanos, latinoamericanos y europeos, con mucho éxito. Y en segundo lugar, diría que China ha diversificado mucho en el ámbito energético. Creo que China está siendo muy cautelosa para evitar depender de una sola fuente. Si miramos de dónde importan el petróleo y el gas, su dependencia de una sola fuente normalmente no supera el 20%. Importan petróleo de Rusia, gas de Rusia, de Irán, de Arabia Saudí, de Brasil, de Ghana. Así que diría que tienen múltiples fuentes. Al mismo tiempo, China está desarrollando muy rápido las energías renovables. Sabemos que China ocupa una posición de liderazgo en vehículos eléctricos, paneles solares, aerogeneradores y demás. Solar panels and wind turbines, etc. China is also investing heavily in nuclear power. China también está invirtiendo mucho en centrales nucleares. Creo que esos proyectos están en construcción. El número total es casi igual al del resto del mundo combinado. Además, China tiene abundantes reservas de carbón y cuenta con la tecnología para transformar el carbón en gas, una tecnología bastante madura. Así que, en una crisis, en el peor de los casos, China puede recurrir al carbón para generar electricidad, por ejemplo. Sí, existe la preocupación por el clima, pero aquí estamos hablando de un problema de supervivencia. Ese sería el peor escenario. En ese sentido, diría que China es plenamente consciente de su problema de seguridad energética. No se trata solo de tener suficiente suministro, porque China solía llamarse la fábrica del mundo y consume muchísima energía. Al mismo tiempo, se trata de seguridad, de si tiene o no acceso suficiente a los recursos energéticos en todo el mundo. Creo que, desde el punto de vista chino, sí, el control que Estados Unidos tiene sobre Venezuela, por ejemplo, sobre sus recursos energéticos, probablemente algunos dirían que es un intento de Estados Unidos de controlar Irán, de controlar su petróleo y su gas. Claro, no es un intento que haya tenido éxito. Y su acercamiento a Rusia, por ejemplo, también responde a sus propias consideraciones. Así que hasta ahora, creo que lo que estamos viendo en China es una tendencia casi revolucionaria. La transformación tiene que ver con los vehículos eléctricos, incluidos los camiones. Están desarrollando camiones eléctricos que resultan más rentables que los de diésel. Ese es el gran incentivo que tienen ahora los consumidores para pasarse a lo eléctrico. Y ojalá, con el tiempo, China no vea o no llegue a ver una amenaza
en el creciente de control que Estados Unidos ejerce sobre la energía en el mundo. Bueno, si pasamos al tema de la seguridad, sabemos que una cuestión clave es, por supuesto, Taiwán. Es decir, Estados Unidos considera que Taiwán forma parte importante de esa doble cadena de islas para contener a China. Y claro, desde que Estados Unidos y China restablecieron relaciones en los años 70, todo se basó en la política de una sola China, según la cual Estados Unidos reconocía que Taiwán forma parte de China. Sin embargo, con el paso de las décadas, hemos visto cómo reconocemos una estrategia gradual, erosionando poco a poco la soberanía. Y a menudo recuerdo a la gente que el presidente Carter, en su momento, definió la política de una sola China como una limitación de los vínculos de Estados Unidos con Taiwán, centrada únicamente en los lazos culturales y económicos, sin implicaciones políticas ni militares. Pero como hemos visto, algo que creo que se ha ido intensificando con los años es precisamente el paso hacia vínculos también políticos y militares, y además un apoyo, no tan disimulado, a los movimientos secesionistas. Así que, ¿hasta qué punto crees que la cuestión de Taiwán ha sido central en estas conversaciones? Y bueno, la misma pregunta. ¿Piensas que existe alguna posibilidad de encontrar un punto de encuentro común, algo que al menos sirva para reducir las tensiones, o crees que cada parte está completamente aferrada a su propia posición? En su conversación con el presidente Trump, Xi Jinping mencionó la cuestión de Taiwán, como era de esperar. Dijo que este es el asunto más importante entre China y Estados Unidos. Habló de cómo, si se gestiona mal, toda la relación entre China y Estados Unidos podría ponerse en peligro. Así que, por lo que me pareció, probablemente sea la retórica más contundente que ha usado el máximo dirigente chino en un intercambio con su homólogo estadounidense. Creo que esto es una advertencia. La parte china está básicamente subiendo el tono y la gravedad del mensaje para que los estadounidenses entiendan que, como solemos decir, esta es la más roja de las líneas rojas para China. Mencionó que esa actividad separatista representa un peligro para la paz y la estabilidad en la región. Is the danger to peace and stability in the region. So Americans should be aware of that. Their arms sale. Así que los estadounidenses deberían ser conscientes de eso. La venta de armas va a envalentonar a esos secesionistas, sobre todo a los que están en el poder, y eso generará un riesgo para la seguridad, un peligro para la paz y la estabilidad en la región. Estados Unidos, en los últimos años, especialmente en los últimos 8 o 9, ha vaciado, en cierto modo, el principio de una sola China. Mencionabas que no habría más vínculos, más allá de las relaciones económicas, comerciales y culturales. Pero lo que estamos viendo es que incluso hay un pequeño grupo de soldados estadounidenses desplegados en Taiwán. Y además, están proponiendo el mayor paquete de venta de armas a Taiwán, con un aumento constante de esas ventas de armamento. Si miras uno de los 3 comunicados que sirven de base para la relación entre China y Estados Unidos, el que se firmó en 1982, dice básicamente que Estados Unidos reducirá las ventas de armas a Taiwán hasta llegar a 0. Pero no están cumpliendo su promesa. Al contrario, están aumentando las ventas de armas a Taiwán. ¿Cómo se puede decir que enviar más armas a una región es un gesto de paz, una contribución a la paz? No, si Washington realmente se preocupara por la paz y la estabilidad en esta región, dejaría claro a los separatistas de Taiwán que se oponen a la independencia de la isla. Y podrían ir más allá y expresar algo como, ya sabes, apoyamos los esfuerzos de China por una reunificación pacífica de Taiwán. Eso sería incluso mejor. Creo que al hacerlo, podrán controlar las actividades separatistas en Taiwán, que son una fuente de amenaza para la estabilidad en esta región. Así que eso también ayudará mucho a la relación bilateral,
porque en el fondo se estaría eliminando ese elemento constante de fricción en la relación entre ambos. De ese modo, podrán centrarse en lo que sí pueden hacer juntos, en los ámbitos donde pueden cooperar. Podrán enfocarse en sus intereses comunes más allá de la relación bilateral, como la gobernanza de la inteligencia artificial, la crisis en el estrecho de Hormuz o la situación en Ucrania. Esa es en general la idea, pero quiero añadir algo más sobre eso. Probably I want to add more to that. If you look at this change of Si miramos este cambio, digamos, en la capacidad militar o de defensa entre el continente y Taiwán, está claro que el lado continental está muy por delante de Taiwán. Sin embargo, por muchas armas que compren las autoridades taiwanesas, no podrán igualar al continente chino. Así que, básicamente, la compra de armas a Estados Unidos no tiene sentido. Claro, para esos separatistas, es una forma de mostrar lealtad a Washington. De ese modo, el complejo militar industrial de Washington puede beneficiarse, puede sacar provecho de este tipo de situación. Y además, si observamos, algunos expertos militares tienen, ya sabes, este tipo de juegos de simulación. Y la conclusión es que, incluso con la participación o la intervención de Estados Unidos en el peor de los casos, Estados Unidos no ganará la guerra contra China. Creo que esa es la realidad, una realidad cada vez más evidente. Además, si miramos a Estados Unidos, si no son capaces de derrotar a Irán, ¿qué les hace pensar que pueden derrotar a China en una zona, en una región donde China tiene la ventaja de jugar en casa? Así que si fueran realistas, deberían abandonar esa idea de apoyar a los separatistas en Taiwán, armándolos hasta los dientes. De algún modo, piensan que eso frenará el crecimiento chino, o que saboteará el impulso de modernización de China. No, eso solo traerá un desastre que nadie quiere ver, especialmente los países de esta región. Bueno, a veces me pregunto, si Estados Unidos, en su relación con China, ya sabes, si el conflicto por Taiwán está surgiendo como una muestra de que Estados Unidos actúa como una potencia del statu quo o como una potencia revisionista, porque creo que podrían ser las dos cosas. Es decir, si Estados Unidos es una potencia del statu quo, se puede argumentar que China y Estados Unidos intentan disuadir cosas distintas. Por un lado, Estados Unidos trata de disuadir a China de recuperar Taiwán por la fuerza y por eso envía armas. Mientras tanto, China quiere disuadir a Estados Unidos de apoyar el secesionismo. Y como decías, se podría decir que de ahí puede surgir un conflicto de statu quo, porque si Estados Unidos entrega armas a las autoridades taiwanesas para evitar que China lo recupere por medios militares, eso puede darles más confianza para avanzar hacia la secesión, lo que a su vez podría provocar el uso de la fuerza por parte del continente. Ese sería el escenario del statu quo. So that would be the status quo scenario. But if the US is a revisionist, then Pero si Estados Unidos es un país revisionista, entonces enviar todas esas armas tiene un propósito claro: impulsar la secesión. Ese es el objetivo, simplemente porque el tiempo no juega a favor de Estados Unidos. Como decías, con cada día que pasa, China gana más poder relativo, no solo frente a Taiwán, sino también frente a Estados Unidos. En otras palabras, si lo que se busca es debilitar a China, separar a Taiwán del continente, es mejor hacerlo ahora que esperar 10 años. Así que, en esencia, tienen ese incentivo para escalar el conflicto ya, creo yo. Por eso me intriga saber hacia dónde crees que se dirige Estados Unidos. Especialmente, ya sabes, al escuchar hoy en Pekín esas palabras tan cordiales del presidente Trump, no puedo evitar preguntarme si se trata de una diplomacia genuina o no. Porque lo que vimos con Irán fue lo mismo. Decían cosas parecidas, como nos estamos llevando bien con los iraníes. They were saying the same things, like, oh, we're getting along well with the Iranians, we're close to a deal. And they said this twice. Estamos cerca de un acuerdo. Y dijeron esto 2 veces mientras lanzaban un ataque por sorpresa. Incluso ahora que están negociando. Al principio aceptaron ese plan de 10 puntos con los iraníes y ahora lo han abandonado por completo.
Así que muchas veces uno no sabe si realmente van en serio. Y se puede decir lo mismo de Rusia. Es decir, tuvieron el llamado espíritu de Alaska, llegaron a algunos acuerdos y no ha pasado nada. Los rusos, más o menos, han llegado a la conclusión de que no están negociando de buena fe. Siguen enviando dinero, enviando armas. La CIA sigue allí, eligiendo objetivos. Están matando rusos cada día y nada avanza. Así que me pregunto, ¿cómo lo ves tú? ¿Las intenciones de Estados Unidos son las de una potencia revisionista y hostil, o más bien una potencia del statu quo que está atrapada en una disuasión mutua desfavorable? Bueno, hay, ya sabes, creo que desde algunos institutos conservadores en Washington, como el Hudson Institute, hay expertos que están pidiendo una guerra con Irán porque, según ellos, todo tiene que ver con China. Así que, básicamente, Irán sería solo una etapa hacia la victoria final, hacia el objetivo último de derrotar a China por parte de Washington. Y eso podría ser cierto. Creo que, desde el lado chino, no se ha hablado mucho de ese tema, pero pienso que, para quienes toman decisiones, probablemente haya que prepararse para lo peor, ¿no? ¿Y si eso fuera verdad? ¿Y si ese fuera el verdadero rostro de Washington? Derrotar a China, frenar a China. Bueno, eso ya lo dijo públicamente la anterior secretaria de Comercio. Sabemos que, bajo la administración de Biden, el objetivo es frenar la innovación china. ¿Sabes? En sus declaraciones públicas, ella habló de que los europeos debían colaborar con Estados Unidos contra la innovación china. Pero mira, yo creo que China está en una posición en la que si la presionan, va a responder. Tomará represalias, aplicará contramedidas que también pueden perjudicar a Washington si no juegan limpio, igual que pasó con los aranceles del 145% por parte China. China respondió usando las tierras raras contra los estadounidenses. Sé que dentro de Washington hay un debate sobre si el propio Washington será capaz, si podrá producir o fabricar sus propias tierras raras en 1 o 2 años, para así dejar de depender de la tecnología y de las tierras raras chinas. De esa forma podrían ser más autosuficientes y quizá imponer más restricciones o más aranceles a China. Creo que la parte china es plenamente consciente de eso, y creo que ellos conocen mucho mejor todo el proceso de las tierras raras, desde la exploración hasta el procesamiento y el producto final, todo el ciclo. Ese proceso puede llevar más de 1 año, incluso más de 2. Además, diría que China tiene una posición que podríamos llamar una posición de fuerza. Su capacidad de fabricación, por ejemplo, es probablemente la mayor del mundo. Es incluso mayor, mucho mayor, que la de Estados Unidos. De hecho, equivale a la producción industrial combinada de Estados Unidos, Japón y Alemania. Si miras la historia en tiempos de guerra, no encontrarás una potencia industrial capaz de producir armas y munición sin límite. En una situación así, si desafías a un país de ese tipo, normalmente estás en una posición más débil y acabarás perdiendo. Por eso creo que, desde el lado chino, se están centrando realmente en una estrategia defensiva. No están intentando provocar a los estadounidenses ni atacarles, porque para los chinos no existe la idea de sustituir a Estados Unidos como potencia principal o convertirse en la hegemonía mundial, en la fuerza dominante del planeta. No, ese no es el objetivo estratégico de China. Si miras el objetivo estratégico de China, está muy claro. Es un plan a 5 años, un plan a largo plazo. Se trata de la revitalización de la nación china. Básicamente, quieren construir un país que sea mejor que ayer, o mejor mañana que hoy. Ese es el objetivo chino. Por eso se están centrando en la defensa. Si tienes una defensa fuerte y cuentas con los recursos, tienes el poder para derrotar al atacante, para vencer a quien haya iniciado la guerra, entonces probablemente estarás en una posición más segura. Creo que en general, esa es la filosofía que usaría para describir la idea china en cuanto a su situación geopolítica con Estados Unidos.
Sí, bueno, mencionaste a Irán, y de nuevo, he oído lo mismo de muchos estadounidenses, que uno de los principales objetivos de este bloqueo a los puertos iraníes es China, porque es con diferencia el principal destino de exportación del petróleo iraní. Y Scott Bessent también hizo un comentario en ese sentido, diciendo que China no debería, ya sabes, comprar ese petróleo iraní. Pero esto también debió de ser un punto clave en las conversaciones entre Xi Jinping y Donald Trump sobre esta gran guerra que ahora mismo se libra en Oriente Medio. Y uno de los, digamos, temas centrales para intentar resolver la guerra de Irán es el estrecho de Hormuz. Claro, las cosas no salieron como esperaban los estadounidenses. Creo que cuando se organizó inicialmente la reunión con Xi Jinping, la idea era que Donald Trump llegara a Pekín justo después de haber derrotado a Irán y que así pudiera presentarse desde una posición de fuerza y, bueno, no imponer condiciones, pero al menos tener cierta ventaja en las negociaciones. Pero en lugar de eso, vemos que Estados Unidos está más o menos atrapado. No hay una vía clara hacia la victoria, y tampoco se puede marchar. Porque en el estrecho de Hormuz, ya sabes, los iraníes pueden aislar a Estados Unidos de la región si lo controlan. Así que, ¿hasta qué punto ha sido este tema central en las conversaciones entre los dos líderes? Su conversación, desde luego, trata el tema de la crisis iraní, digamos. Creo que antes de que se realizara el viaje, hubo cobertura mediática en Washington diciendo que Trump debía presionar a los chinos para que ellos, a su vez, presionaran a los iraníes y así renunciaran a su exigencia, a sus intentos de cerrar el estrecho de Hormuz. En persona, yo diría que ese es el enfoque equivocado. Ya sabes, hay quien diría que, si de verdad quieres abordar esta crisis con sinceridad, deberías venir a China a pedir ayuda, porque China no tiene nada que ver con esta crisis en primer lugar. Es una guerra iniciada por Washington y por los israelíes, sin autorización de la ONU, sin una explicación adecuada, sin legitimidad. Es una guerra ilegal, una guerra no provocada contra Irán. En ese sentido, yo diría que la parte china probablemente pediría a los estadounidenses o les instaría a resolver sus asuntos cuanto antes, porque la crisis, la escasez de energía, está causando grandes problemas a muchos países, especialmente en Asia, y además amenaza el crecimiento económico mundial. Así que ese es el lío de Estados Unidos, un lío creado por ellos mismos. Deberían solucionar ese problema lo antes posible. En lugar de recibir presión desde Washington, Pekín debería ejercer más presión sobre Washington. Dicho esto, diría que China y Estados Unidos comparten algunos intereses comunes en esta situación, sobre todo en lo que respecta a la apertura del estrecho de Hormuz, porque no se trata simplemente de un asunto entre Irán y Washington, evidentemente. Por ejemplo, los países del Golfo, con sus exportaciones de petróleo, gas y otros productos, dependen muchísimo de esta vía marítima. China, por su parte, compra e importa, creo que entre un 40 y un 50% de su energía de esta región, y también depende en gran medida de esta ruta internacional. Así que creo que los iraníes, por supuesto, son conscientes de ello. Por eso, Washington probablemente tendrá que moderar sus exigencias y reconocer también que fueron ellos quienes iniciaron la guerra y que no están logrando su objetivo, ningún objetivo en realidad. Tienen que aceptar esa realidad. Y la parte china debería ayudarles, probablemente, a comprender mejor la situación y a estar dispuestos a moderar sus demandas, a estar preparados para hacer concesiones a los iraníes. Así que podemos tener un acuerdo adecuado, que se aplique de forma fiel y que ofrezca una solución a largo plazo, una estabilidad duradera para esta región y probablemente una relación estable a largo plazo entre Estados Unidos e Irán. Pero hasta ahora, no hemos visto que la parte estadounidense, ya sabes, actúe con sinceridad
por no hablar de ser fiel a la hora de resolver ese problema. Algunos medios estadounidenses dijeron que, según parece, Trump llegó a decir, no necesito ayuda de la presidencia. Pero sí hablaron de este tema. Por ahora, no tenemos suficientes detalles sobre cómo están gestionando esta cuestión, pero creo que tenemos una idea de cuál es su posición y de las diferencias que existen en la forma de abordar este asunto. Bueno, vi una declaración conjunta en la que tanto China como Estados Unidos coincidían, por ejemplo, en que Irán no debería tener armas nucleares. Y eso parece algo poco controvertido, porque los propios iraníes también dicen que no van a desarrollar armas nucleares. Exacto. Donde sí puede haber cierta tensión es de nuevo en la postura común sobre el estrecho de Hormuz, que los iraníes no deberían tener básicamente ese tipo de peaje. Me preguntaba cómo encaja eso, si podría poner a China en conflicto con Irán, porque desde la perspectiva iraní no pueden volver al antiguo statu quo, en el que vivían bajo sanciones asfixiantes y amenazas constantes de Estados Unidos e Israel. Desde la perspectiva iraní, dado que no hay una vía diplomática y que según ellos no existe ningún acuerdo que los estadounidenses vayan a cumplir, eso elimina en la práctica esa amenaza. Ellos lo ven así. Controlar la amenaza les da, por decirlo de alguna forma, el derecho a cobrar una especie de compensación por el ataque. Además, pueden fijar el peaje o la tarifa según quién esté amenazando a Irán. Si imponen sanciones a Irán, la tarifa es más alta. Si amenazan a Irán, por ejemplo, albergando bases estadounidenses, también puede haber una tarifa. Si comercian su petróleo en dólares estadounidenses, puede haber otra tarifa. Así que tienen todas estas formas de, en cierto modo, reforzar su propia seguridad y crear incentivos para poner fin a las sanciones y a las amenazas militares. Me pregunto si ves posibles tensiones entre China e Irán a causa de esta postura. No veo que vayan a surgir tensiones entre China e Irán. Creo que, por ejemplo, en el caso de China, ya hay al menos 3 petroleros navegando por el estrecho de Hormuz, sin grandes interrupciones, diría yo. Dada la relación estable, constante y sólida entre Pekín y Teherán, está claro que, por ejemplo, el 90% de las exportaciones de petróleo iraní van a China. Así que no tendría mucho sentido, probablemente, cobrar un peaje a los petroleros si su destino es China. Además, si son lo bastante sofisticados, pueden decir, los petroleros chinos están exentos de pagar esa tasa. Y eso reduciría cualquier posible fuente de tensión entre China y Teherán, o al menos cualquier tensión potencial. Así que, por parte china, sí, claro, les encantaría ver la reapertura del estrecho de Hormuz o volver al statu quo anterior. Pero creo que la gente también es realista. La gente entiende por qué Irán está haciendo esto. Llevan décadas bajo sanciones asfixiantes y necesitan desarrollarse, necesitan un poco de aire. Y esto es, bueno, lo que pueden hacer para protegerse, para defenderse. Creo que la parte china lo entiende perfectamente. Así que, si al final acabamos con algún tipo de control por parte iraní, no me sorprendería. Y la parte china tampoco se opondría a una situación así. To that kind of situation too, because if the U.S. refuse to, porque ya sabes, si Estados Unidos se niega a llegar a un compromiso, se niega a levantar las sanciones, por ejemplo, o a permitir que Irán pueda hacer negocios normales con otros países, pues probablemente esa sea la respuesta o la actitud correcta de los iraníes frente a Washington. Y Washington tiene que entender que no puede imponer su voluntad a otros países, especialmente a países como Irán o China. Tienen una larga historia, son civilizaciones, y no van a aceptar así como así tus sanciones unilaterales o tus decisiones unilaterales. No creo que eso llegue muy lejos si Estados Unidos sigue actuando de esa manera. En el fondo, se trata de que el resto del mundo acepte, de alguna forma, cierto control iraní, incluso algún tipo de cobro de peajes al cruzar el estrecho de Hormuz.
Lo que estamos viendo es que muchos de los petroleros, bueno, no lo consideran un problema. Es como pagar un poco más en seguros al pasar por el estrecho de Hormuz. Ahora bien, creo que esto tiene que ver sobre todo con Estados Unidos. Tienen que encontrar una forma de salir de este dilema sin perder la imagen. Así que están imponiendo su propio bloqueo frente al bloqueo iraní. Y el estancamiento va a continuar. La cuestión es cuánto tiempo lo va a tolerar Estados Unidos. En especial, cuánto tiempo van a soportar los consumidores estadounidenses la presión inflacionista, que sigue aumentando. Si miras las últimas cifras, cuando la gente va a repostar, ya sabes, no se van a alegrar mucho de lo que ven. Sí. Bueno, mi última pregunta supongo es, ¿qué opinas del resultado general? A ver, todavía no lo sabemos, pero ¿asumes que habrá un gran acuerdo entre China y Estados Unidos, algo así como un reinicio de las relaciones? ¿O crees que solo habrá pequeños ajustes para intentar resolver, por ejemplo, las disputas comerciales? Quiero decir, ¿hasta qué punto crees que esto es importante en el contexto de este tipo de reuniones diplomáticas internacionales? Bueno, creo que hasta ahora podemos decir que ha sido un encuentro importante entre las dos partes, no solo entre los dos líderes. Si miras las fotos o los vídeos de ambos equipos, por ejemplo, a sus principales responsables, charlando entre ellos, relacionándose, creo que eso ayudará a que se entiendan mejor, que se generen quizá oportunidades de cooperación o de mantener más contacto. Este tipo de relación ha estado ausente durante unos 9 años, o incluso más. Así que sí, necesitamos este tipo de contacto cercano, cara a cara, que ayude a ampliar la forma de pensar, a ser más abiertos, a comprender mejor al otro y sus preocupaciones y a construir confianza, ya sabes, basada en las personas, en los altos directivos y en los responsables individuales. Individual top executives, individual officials. For some of the U.S. officials, they are here for the first time. Sabes, para algunos de los funcionarios estadounidenses, esta es la primera vez que vienen. Marco Rubio, ¿verdad? Pete Hegseth y también Stephen Miller. Creo que es la primera vez que están en China, viendo una cultura diferente, otros pueblos, otro sistema, un país que también funciona, igual de innovador, trabajador y cada vez más a la par con Estados Unidos, en todos los sentidos. Así que creo que necesitamos este tipo de intercambio. Y si miras el día 26, es el primer encuentro de este tamaño entre ambos lados. Trump ha invitado al presidente Xi Jinping a visitar Estados Unidos a finales de septiembre. Y luego tienen otras 2 oportunidades para encontrarse al margen de la cumbre del APEC en Shenzhen y de la cumbre del G20 en Estados Unidos. Así que, si tenemos en cuenta este tipo de contacto tan intenso y frecuente entre ambos, yo diría que el año 2026 será probablemente un año clave en las relaciones entre China y Estados Unidos, después de tantos años de enfrentamientos o conflictos sin rumbo. Y ahora, quizá después de haber probado todos los enfoques equivocados, parece que han encontrado el correcto. Mantener una estabilidad estratégica constructiva, centrada en la cooperación, con una competencia limitada. Por ejemplo, hacer cosas que beneficien a ambas partes, en lugar de mantener esa mentalidad de suma cero. Con el tiempo, puede que eso marque un nuevo comienzo para este tipo de relación entre grandes potencias. Y si es así, sería una bendición para los dos países. Y este second tweet at the Seoul. To clinicians also would be a blessing probably for the entire world. Sí, no, estoy de acuerdo en que a veces la diplomacia por sí sola ya es todo un logro. Y más aún desde donde yo estoy, aquí en Europa, donde esta diplomacia ha sido en gran medida vilipendiada e incluso criminalizada. Pienso, por ejemplo, en los líderes europeos que llevan años boicoteando la diplomacia con los rusos. Pero creo que eso, en sí mismo, puede verse como algo muy positivo, que el líder de China y el de Estados Unidos se reúnan allí, en Pekín. Y bueno, es un paso necesario para al menos gestionar la competencia y, con suerte, impulsar la paz.
Así que sí, en general, buenas señales, diría yo, solo desde esa perspectiva. En fin, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Sé que he estado muchas veces en tu programa en China, así que te agradezco que te hayas conectado. Está bien, tener este tipo de fricción de ideas, compartir nuestras observaciones y análisis sobre lo que está ocurriendo, especialmente entre estas dos economías más grandes. Bueno, gracias de nuevo. Gracias, Glenn.